Y para hablar del tema, le damos la bienvenida a Fernando Senties. Él es director general de Amitay, firma especializada en ética organizacional, y además también es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Adán, ¿qué tal? Tania, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Pues, A tus órdenes. Gracias. Hemos estado escuchando precisamente esta falta de recursos, estos recortes a los municipios. ¿Qué riesgos puede traer estos recortes, esta falta de dinero, esta falta de recaudación? En una cuestión precisamente que tiene que ver con actos de corrupción. ¿Qué puede suceder? ¿Ante qué riesgos nos enfrentamos, además precisamente de la falta de dinero? Mira, es una muy buena pregunta, Dan. Sucede con los recortes, como con todas las crisis, que la falta de recursos lleva tanto a las empresas como a los gobiernos a estar en un estado de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que se recorta son todas aquellas cosas que no son indispensables para su operación. Una de las cosas que normalmente sucede y se recortan entre las crisis económicas, son precisamente todos los sistemas de control. Y eso nos lleva precisamente a que cuando no hay control y se aumenta la necesidad de la gente, a que haya muchos más actos de corrupción. Por ejemplo, hay un estudio que acaba de publicar la CEPAL, el Centro de Estudios para América Latina de la ONU, diciendo que efectivamente la crisis de la pandemia ha generado muchísimas oportunidades de corrupción en los países, que pueden ir, por ejemplo, desde proveer productos que no tienen la calidad, pero por la urgencia se compran, pagar sobreprecios por productos que deberían de costar mucho menos, como el caso de los ventiladores aquí en México, y además la discrecionalidad de asignar contratos de manera directa, etcétera. Entonces, sí, efectivamente hay una relación directa entre la falta de controles que tiene que ver con el recorte presupuestal y los actos de corrupción. Fernando, ¿la ciudadanía es la que va a estar pagando los platos rotos frente a estos recortes? Sí, claro, sin duda alguna, porque la corrupción tiene un costo en los hogares, dependiendo de si eres un hogar que tiene muchos recursos o como la mayoría de los mexicanos que tienen un presupuesto muy apretado, el costo de la corrupción actualmente es de aproximadamente el 15% del ingreso de los hogares. Esto se puede disparar hasta el 23%. Entonces, sí, sin duda, la corrupción tiene un costo y la acabamos pagando todos los que pagamos impuestos, sin duda alguna. Fernando, estos sistemas de control de los que nos hablabas, que nos ha además costado tanto tiempo y tantos recursos en implementarlos, ya se ha hablado precisamente de recortarles en el presupuesto y dejarlos como entes que simplemente no puedan operar. ¿Ya hay indicios de esto? Bueno, sí, los hemos ido viendo gradualmente, por ejemplo, desde el 2018, para hablar de esta administración, algunas de las que fueron instrumentos y herramientas para combatir la corrupción, como por ejemplo el Comité de Participación Ciudadano, pues se les ha ido ahorcando con el presupuesto, y eso fue antes de la pandemia. Entonces, sí, efectivamente, sí se ha ido ahorcando y eliminando estos instrumentos que se tenían para la corrupción. Pero esto lo vamos a seguir viendo y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública. Si ven los datos, cada día hay más asignaciones directas. El presidente López Obrador se comprometió a que cada día iban a ser menos y ahorita tenemos prácticamente el 80% de las asignaciones haciéndose de manera directa. Y como decía, eso viene acompañado normalmente de mala calidad, sobreprecios, discrecionalidad, etcétera. Fernando, ¿cómo evitar este golpe, que este recorte, el golpe a la ciudadanía sea menor? Mira, yo creo que lo que hay que hacer, y creo que ha sido algo que ha estado en la mesa y no le han dado, en mi opinión, la urgencia que debería de ser, es la plataforma nacional digital. Esta herramienta del gobierno federal donde se centralicen todas las adquisiciones
y se registren todas las operaciones del gobierno federal. Esto ayuda a tener el control tanto de lo que está sucediendo con las asignaciones como del cumplimiento de los proveedores. Entonces, tiene que invertirse muchísimo dinero. Entendemos que el recorte es una necesidad porque el Producto Interno Bruto efectivamente está bajando y no hay la misma cantidad de recursos, pero yo creo que lo que hay para ese rubro hay que gastarlo de manera inteligente y creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente a través de invertir ahorita todos esos recursos a esa plataforma. Fernando, hablábamos ahorita más de 2,000 municipios que tiene este país, todos de diferente tamaño y diferentes posibilidades. ¿Esto afectará a los más pequeños donde precisamente estas herramientas, estos organismos de control, de combate a corrupción, de ética, incluso apenas se estaban implementando y ahora con estos recortes se verán más afectados? Sin duda, Dan. Pero yo creo que donde van a afectar más, donde vamos a ver el mayor impacto, va a ser en los grandes municipios, porque efectivamente esos tenían sistemas de control mucho mejor establecidos. Por ponerte un ejemplo, Apodaca en Nuevo León, que aquellos municipios muy pequeños, por ejemplo en Guerrero o Oaxaca, que tienen muchísimos municipios muy pequeños con muy poco presupuesto y donde prácticamente no existe ningún tipo de control. Entonces, donde creo que vamos a ver la mayor diferencia es en aquellos grandes municipios donde ya había ciertos sistemas de control y que con la excusa, porque muchas veces no es más que una excusa, de que no hay presupuesto, se quitan o se brincan esos controles. ¿Significa entonces, Fernando, que vamos a estar dando pasos para atrás dentro de todos estos controles y pues ante la falta de recursos? Lamentablemente creo que sí, Tania, y cuando menos de manera inmediata, creo que es irremediable que lo que vamos a ver, cuando menos en el siguiente año, va a ser un retroceso en lo que se había logrado en cuanto a sistemas de control para combatir la corrupción. Esperando que se mejore posteriormente. Fernando, precisamente en lo que tú estás, que tiene que ver con ética y con cumplimiento, ¿qué tanto se avanza en los organismos gubernamentales, municipios, gobiernos, precisamente en este tema, en sus códigos de ética, en la manera de moverse con ética para el uso de los recursos públicos? Mira, yo creo que si hablamos, por ejemplo, de a nivel federal, se ha hecho mucho más que a nivel estatal o en los municipios. El Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso un sistema nacional, obligaba a todos los estados a tener sus propios sistemas locales anticorrupción. Y eso ha ayudado mucho a implementar todos esos mecanismos e instituciones y las leyes, tanto las federales como las locales, para combatirlo. Eso sin duda pues ha ayudado a tener ese control porque no es tan fácil desarmar todos esos sistemas, esos 31 sistemas locales anticorrupción. Fernando, ya que hablamos de ética, pues esta rama de la cual eres especialista, ¿qué tan ético es esto de recortar, este recurso de diciembre, el aguinaldo a los funcionarios públicos, a los trabajadores, a los burócratas en este contexto, por supuesto, también de recortes y de austeridad, de falta de recursos? Bueno, en mi opinión personal, no solo no es ético, sino que además es ilegal. Es decir, primero no lo puedes hacer por decreto. Tú no puedes decretar el quitar las prestaciones que por ley se otorgan a los empleados, ya sean funcionarios públicos o empleados de una empresa, por un lado. Y por otro lado, yo no creo que sea ético pedirle a la gente que lo haga de buena fe. Aun cuando sean, como lo dijo el presidente, los de más alto nivel. Ya se les recortó a la mayoría de los funcionarios, incluso a los de alto nivel, los ingresos que tenían cuando se estableció ese tope de que nadie podía ganar más que el presidente López Obrador. Yo creo que a la gente, tanto en el sector público como en el privado, hay que pagarle por su trabajo. Ahora, si hay que recortar plazas de trabajo, como lo hacen las empresas para su subsistencia, en el gobierno para poder acotarse a ese nuevo presupuesto, entonces que se hagan, pero que se liquide a la gente
de la misma forma que se haría en el sector privado. Fernando, estas situaciones, recortes al presupuesto, recorte a los ingresos de funcionarios, propiciarán en un futuro cercano mayores actos de corrupción o se mantendrán a como estamos? No, yo creo que lamentablemente, como lo hemos estado viendo, se van a seguir aumentando los casos de corrupción. Y como mencioné antes, mientras menos dinero haya, muchos más actos de corrupción vamos a estar viendo. Vamos a seguir monitoreando lo que está sucediendo y publicando los medios de comunicación para verlos, pero desde que empezó la pandemia para acá hemos visto todo eso, porque algo importante es que hay 3 elementos dentro de una crisis que llevan a este tipo de situaciones. Como mencioné, uno es la necesidad de la gente, una inminente necesidad, porque la gente tiene menos ingresos o no tiene ingresos en lo absoluto, tienen, como mencioné, la falta de controles, y eso además genera confusión. Entonces, y lo peor es que, como sucede con todo lo que tiene que ver con la impunidad, a mayor impunidad, mayor invitación a que esos actos sigan sucediendo. Entonces, lamentablemente creo que sí vamos a seguir viendo un aumento en los actos de corrupción y que pueden ir desde dar sobornos al policía de la esquina hasta las grandes contrataciones del gobierno público, como salió en los medios, que pues el 80% de las asignaciones de Pemex se hacen de manera directa, ¿no? Efectivamente, Fernando Sentíes, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Y bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa. Fernando Sentíes, director general de AMITAI, firma especializada en ética organizacional y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento. Gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Mega Noticias TVC. No se vaya, ya volvemos.